¿Usted cuál es la voluntad de Dios para su vida? ¿Cuál es tu voluntad, Dios, para esto o para aquello? Vamos a leer Hebreos 10, del 32 al 36. Hebreos 10, del 32 al 36. Teléfonos apagados o en silencio. Hebreos 10, 32 al 36 dice así. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hecho espectáculo. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Ya? Aquí Hebreos, ¿cierto?, está hablándole al pueblo acá, en este caso a los cristianos que sufrieron padecimiento, que sufrieron vituperio, ¿cierto? Dice, una vez que fueron iluminados, una vez que conocieron al Señor, fueron perseguidos. Estuvieron en las cárceles también, cuando habla acá de que dice, pero porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Ellos prácticamente los asaltaban, hermano. Los despojaban de todos sus bienes cuando se enteraban que ellos eran cristianos, en la persecución que ellos sufrían. Los metían a la cárcel, se lo comían los leones. Sostuviste gran combate de padecimiento, dice acá, ¿cierto?, cuando fueron iluminados. Fuiste hecho espectáculo también, dice acá. Y eso habla también de cuando ellos eran lanzados, ¿cierto?, al Coliseo Romano, y era un espectáculo para el mundo. Era un espectáculo ver cómo los leones los destrozaban a ellos, cómo se los comían. A ese punto llegaba la maldad en ese tiempo. Y estos pasajes que acabamos de leer, ¿cierto?, habla de eso. Y termina diciendo, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios, hermano? ¿Cuál es la voluntad de Dios? O sea, yo sé que muchas veces usted se ha preguntado, o le ha preguntado al Señor, Señor, ¿cuál es tu voluntad en mi vida? ¿Qué es lo que quieres qué es lo que quieres tú que yo haga? La palabra voluntad, hermano, en la RAE lo describe como la capacidad humana para decidir con libertad lo que se desea y lo que no, ¿ya? Capacidad humana, voluntad, ¿cierto? ¿Le han dicho alguna vez a usted que tienen mala voluntad? Sí, ¿cierto? Pues pura mala voluntad, no. Entonces la capacidad que tenemos nosotros para decidir con libertad lo que deseamos hacer y lo que no deseamos hacer. Esa es la voluntad en términos humanos. Entonces, ¿cómo puede una persona conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos nosotros conocer la voluntad de Dios, hermano? ¿Cómo podemos saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cómo saber cuál es la voluntad de Dios en cuanto a mis estudios? Yo sé que muchas veces a lo mejor usted se ha preguntado a qué escuela debo ir, en qué lugar voy a vivir, o cuál es el trabajo que Dios tiene para mí, o cuál es la voluntad de Dios que quiere para yo buscarme un trabajo, o para yo tener un trabajo. ¿Con quién me caso? ¿Cuál es la voluntad de Dios para yo buscar una pareja para pasar los días de mi vida? ¿Con quién me casaré? Los que no se han casado, ¿cierto? Los que están casados ya están fritos. ¿Cuál es la voluntad de Dios para casarme? ¿Con quién me voy a casar? ¿Qué voy a hacer de mi vida laboral, en una carrera? ¿Qué voy a estudiar? ¿Cuál es la voluntad de Dios para eso? ¿A qué iglesia debo ir? Señor, ¿a qué iglesia voy a ir? Hay tantas opciones, ¿cierto? No hay solamente una iglesia, hay muchas iglesias, muchas denominaciones, cientos de religiones. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo yo conocer la voluntad de Dios, hermano, en ese aspecto? Muchas veces caemos en lo místico, en lo mágico,
y hacemos, ¿cierto?, de la voluntad de Dios como algo perdido, como algo que tenemos que buscar nosotros, como algo que tenemos que nosotros encontrar, como si Dios lo hubiera escondido, ¿cierto? Esta es la voluntad mía para ti, tú debes buscarla. Debes buscar la voluntad para tu vida. Y no es así, hermano. Otras personas piensan que la voluntad de Dios es algo como una especie de azar, ¿cierto? Como si fueras por el camino y te toparas de repente, o fueras orando al Señor y te topas de repente y le dices, Señor, ¿cuál es la voluntad tuya para mi vida? ¿A dónde tú quieres enviarme? ¿En qué lugar voy a predicar? ¿A qué lugar quieres tú enviarme? Y de repente se encuentra un letrero con un mapa de África y dice, esa es la voluntad de Dios. Debo irme a África. ¿Será tan así, hermano? ¿Será que Dios juega a los dados o al azar? Voy a leerle unos versículos. Que los encontré acá. Por ejemplo, mire, en el Salmo 48 dice, hacer tu voluntad, Dios mío, me agrada. Tu ley la llevo dentro de mí. ¿Ya? O sea, el salmista está diciendo que hacer la voluntad de Dios le agrada. ¿Cómo él sabía cuál era la voluntad de Dios? En el Salmo 143:10, tú eres Dios, tú eres mi Dios, enséñame a hacer tu voluntad. Y que tu buen espíritu me guíe por caminos rectos. Enséñame, acá le está diciendo el salmista, a hacer tu voluntad. En Mateo 6:10, un pasaje conocido por todos, ¿cierto? Dice, venga tu reino. ¿Y qué sigue después? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad, la voluntad de Dios. En Mateo 7:21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, ¿qué cosa? La voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese entrará. No el que diga, ay, Señor, Señor, y se pegue en el pecho. No, hermano, el que hace la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Se pregunta usted. Mateo 12:50, porque todos los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos son mis hermanos, mis hermanas y mi madre. Está en el contexto, ¿cierto? Cuando van a buscar a Jesús y le dicen, Señor, está tu hermana, tu hermano está afuera y tu madre. Y él se voltea a sus discípulos y le dice, estos que están aquí son mi madre, mis hermanos, y estos son los que, ¿cierto?, hacen la voluntad de mi Padre. Y estos son mi familia, les quiso decir él. Pero una forma de enseñarle la forma espiritual de quién era la familia del Señor. Ella obviamente era la madre, ¿cierto? Obviamente eran sus hermanos. Pero Jesús quiso darle una enseñanza ahí en el momento. En Mateo 18:14 dice, así que no es la voluntad de mi Padre que está en los cielos que se pierda ni uno de estos pequeños. Y así, hermanos, Marcos 3:35, porque todo el que hace la voluntad de Dios es mi hermano, como lo acabamos de leer, mi hermana y mi madre. En Juan 6:40, y es la voluntad de mi Padre que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y lo resucitaré en el día final. Esta es la voluntad del Padre. Entonces, hermanos, ¿cómo nosotros buscamos la voluntad del Señor? ¿Cómo la aprendemos? Y es simple, muy fácil la voluntad de Dios. ¿Dónde la encontramos? Como leíamos recién el salmista, decía, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Dios mío, enséñame a hacer tu voluntad. ¿Cómo le iba a enseñar? Si bien sabemos que ellos recibían revelación, y esa revelación que Dios les dio a ellos fue plasmada en las Escrituras para nuestra enseñanza hoy en día. Entonces no podemos dejar la voluntad de Dios, hermanos, como al azar. Si bien nosotros debemos tomar decisiones, usted toma decisiones sobre su trabajo, usted toma decisiones sobre con quién se va a casar, usted toma decisiones sobre lo que usted quiere estudiar, ¿cierto? Y eso lo hace en base a qué? A lo que usted decide, ¿cierto? A lo que usted quiere hacer. Esa es la libertad que tenemos nosotros. Es el libre albedrío que tenemos nosotros para escoger dónde ir, qué hacer. Es el libre albedrío que tenemos nosotros como seres humanos. Pero las decisiones las tomamos en base a las Escrituras, ¿cierto? Porque usted si quiere tomar una decisión
con quién casarse en su vida, con quién, cuál va a ser su compañero, cuál va a ser su trabajo. Usted obviamente va a buscar la guía del Señor y esa guía la va a buscar en las Escrituras. Usted a lo mejor dirá, ¿cuál es tu voluntad, Señor, para mí como padre? En la Biblia está, ¿cierto? Está en las Escrituras. ¿Cuál es tu voluntad, Señor, como hijo? Está en las Escrituras. Honra a tu padre y a tu madre. Que si el primer mandamiento con promesa, ¿para qué? Para que te vaya bien. Hay una promesa detrás de honrar a los padres y es que te vaya bien. Y te va a ir bien, hermano, si honras a tu padre y a tu madre. Entonces muchos piensan esto, hermano, ¿cierto? Se topan con este letrero y dicen, ya ese es mi llamado, tengo que ir a África. O una voz en el cielo que podamos a lo mejor escuchar en la noche, que nos dice, ve a predicar a tal lugar o haz tal cosa. El Señor, hermano, si bien se puede manifestar de una forma sobrenatural, Él lo puede hacer, Él es soberano, pero no es la forma que Él actúa, no es la forma común que Dios actúa. Entonces, no pensemos, hermanos, que la voluntad de Dios estará en el azar, estará en cosas que nos puedan suceder a diario en nuestra vida. Hay otras personas que creen que la voluntad de Dios es algo que debes temer. Temen a que Dios les saque de su comodidad o de su estilo de vida. Muchos no buscan la voluntad de Dios, sino que viven un evangelio o una vida cristiana superficial. Muchos temen a la voluntad de Dios también pensando que Dios es un Dios castigador y malvado, al cual solamente le importan sus planes, sus deseos, ¿cierto? Lo ven como un Dios egoísta, que a Dios solamente le importa llegar a los planes que Él tiene en las Escrituras, revelados en la Biblia, ¿cierto? Y que le da lo mismo o le importa poco lo que nos suceda a nosotros. Eso es falso, hermano, falso. Dios, si bien nos ha entregado todas las cosas en nuestra mano, la vida, ¿cierto? Todo lo creado, todo lo que Dios ha creado es bueno en sí, porque es creado por un Dios bueno, santo y perfecto. Y todas esas cosas Él nos las ha entregado a nosotros para disfrutarlas, ¿ya? Nosotros somos los que pervertimos muchas veces las cosas. Entonces Dios no es un Dios malvado, es un Dios bueno, hermano. Él nos da todas las cosas en nuestras manos. Nos ha entregado una familia, nos ha dado un trabajo, nos ha dado la naturaleza, ¿cierto? A los que nos gusta salir de vacaciones para ir a disfrutar de la playa, del mar o del campo, ¿cierto? Son cosas hermosas que Dios nos ha regalado a nosotros para disfrutarlas. Entonces no podemos caer en el juego de que Dios es un Dios malvado y que Él va a cumplir sus planes, ¿cierto? A costa de lo que sea. Si bien los planes deben cumplirse, ¿cierto? Pero Él respeta a su creación, respeta a sus hijos. Entonces vamos a ver en la Biblia, hermano, cuál es la voluntad de Dios. Porque no hay otra forma, ¿cierto? ¿Cómo les podría yo enseñar la voluntad de Dios? ¿Con algún libro de algún pastor? ¿El libro del Mormón a lo mejor? No, ¿cierto? En las Escrituras están todas nuestras respuestas a nuestras interrogantes. Y esta no es la excepción, hermano. La voluntad de Dios está acá en las Escrituras. Y antes de que veamos esta pregunta, hermano, asumiremos varias cosas. Número uno, que Dios tiene la voluntad para tu vida. Dios tiene una voluntad para tu vida, hermano. ¿Ya? Nunca dudes de eso. Nunca pienses que Dios te ha dejado de lado, que Dios se ha olvidado de ti. No, Dios tiene una voluntad para tu vida. Entonces Dios es soberano y Él tiene un propósito para tu vida. Esa es la primera suposición, ¿cierto? Dios tiene una voluntad para ti, una voluntad para mí. Él no es nebuloso, hermano, Él no es vago, ¿ya? Él no es indeciso. Él no carece de una opinión con respecto a cada uno de nosotros. Y Él tiene una voluntad específica en mente para nuestra vida. En segundo lugar, Dios quiere que sepas cuál es la voluntad de Él para tu vida. Como lo dijimos delante, ¿cierto? Él no la esconde y está en el cielo mientras tú la buscas diciendo frío, frío, caliente, caliente, caliente. Ahí está, la encontraste. No, hermano, Él no es así. Él no juega. Y eso es justo, hermano. Es justo de que sepamos nosotros cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Él quiere que lo sepas.
Entonces, si Él quiere que sepas cuál es la voluntad para tu vida, obviamente Él la colocará en un lugar donde tú la puedas ver, donde tú la puedas encontrar. Él tiene una voluntad para todos, para toda cosa, para toda persona. Y la idea de esto, hermano, de que tú sepas cuál es la voluntad de Dios, es para que Él pueda cumplir sus planes también en ti, los propósitos que hay en tu vida. Entonces, el lugar más obvio en donde yo sé que hay que buscar la voluntad de Dios es en el lugar donde está revelada su voluntad. ¿Dónde? Las Escrituras. Ahí debemos buscar. Entonces volvemos a lo mismo. A lo mejor usted está diciendo, pero eso no es lo que yo pienso de la voluntad de Dios. Yo quiero saber con qué me voy a casar, yo quiero saber cuál va a ser mi trabajo, yo quiero saber a qué debo estudiar, etcétera. Pero esa no es la voluntad de Dios para tu vida, hermano. No debemos confundir, porque esos son los planes que tú tienes para tu vida, ¿cierto? Y te apoyas en Dios para cumplirlo. Te apoyas en Él para cumplir tus deseos, tus anhelos, tus sueños. Te apoyas en Dios. ¿Ya? Y eso debe quedar claro, claro para ti, hermano. Debe preocuparnos mucho más la parte espiritual, porque la parte práctica, ¿cierto?, es la que nosotros vemos a diario y tomamos nuestras decisiones, a veces para bien y a veces para mal. Por eso debemos apoyarnos en la Biblia, para que nos vaya bien, para poder hacer bien las cosas, hermano. Entonces lo primero que veremos es, 2 de Pedro capítulo 3, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza. En otras palabras, el Señor no es indiferente, Él no es indeciso o infiel. La razón por la que el juicio no ha venido es porque Dios, no es porque Dios no sea omnipotente o sea indiferente o infiel. Él está hablando de juicio aquí, ¿cierto?, en este versículo. La razón por la que el juicio no ha venido es porque Dios es tardo para la ira. Él quiere que todos se arrepientan, ¿cierto? Porque es paciente, nuestro Dios es paciente. La razón por que Dios todavía no ha juzgado al mundo es porque Él no quiere que nadie perezca, hermano. Él no quiere que nadie se muera. Pero esa es la voluntad de Dios, ¿cierto? Pero, ¿será posible que nadie perezca? Cuando la Biblia nos enseña de que del hecho de haber nacido ya estamos muertos, hermano. Estamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Entonces Él no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Dios hace el llamado, ¿cierto? Y por medio del Evangelio son atraídas las personas que son salvas, los que Él ha preparado para salvación. Y Él no quiere que nadie perezca, insisto en esto, hermano. Ahora, ahí está el primer componente de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que el hombre sea salvo. ¿Ya? Ese es un punto fundamental de que Dios quiere que los hombres todos sean salvos. Él no quiere que ninguno perezca. ¿Me va entendiendo? O más o menos. Acá tenemos un punto de la voluntad de Dios. Que todos sean salvos, hermano. ¿Ya? Insisto, quiero que usted entienda que la voluntad de Dios no tiene que ver en sus planes. Porque muchas veces, voy a insistir en esto, hermano, muchas veces si bien debemos meter a Dios en todos nuestros planes, pero esa no es la voluntad de Dios, ¿ya? Esa es la guía que Dios nos da a nosotros para nuestros planes, para guiarnos, para que podamos tomar decisiones, para que podamos elegir bien lo que queremos, lo que debemos hacer, ¿ya? Pero acá hablando de voluntad, pasamos al plano espiritual. La voluntad de Dios es que nadie muera, sino que todos se arrepientan. Es como en una familia, ¿cierto? Los padres cristianos siempre van a querer que los hijos sigan el camino, ¿cierto? Los padres siempre van a querer que los hijos busquen al Señor y se arrepientan. Pero ¿depende de los padres? No depende de los padres, por no. ¿Por qué? Porque uno le puede dar la mejor formación bíblica a nuestros hijos, a lo mejor casi al punto de la religiosidad, pero el día de mañana a lo mejor se van a alejar.
Cuando Pablo habla de que le dice al carcelero, cree tú y serás salvo tú y toda tu casa, es que tiene más posibilidades. Si él cree, la casa del carcelero tendría mucho más posibilidades de ser salvo, sus hijos, su esposa y todos los que vienen detrás de él, familiares, familia. Entonces, este es el primer componente de la voluntad de Dios. En 1 Timoteo, capítulo 2, verso 3 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y por esta razón, hermano, es que Cristo murió por nosotros. Él se entregó a sí mismo en rescate de todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo Jesucristo, la provisión de Dios, un rescate por todos, porque Dios es un Dios salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Entonces, de tanto segunda de Pedro como primera de Timoteo que acabamos de leer, hermanos, nos dan el primer componente de la voluntad de Dios. Dios quiere que los hombres y mujeres, obviamente, ¿cierto?, sean salvos. Y ahí es donde todo comienza, hermano. Una persona, si no es salva, si no ha obedecido la voluntad de Dios, en el primer paso, ¿cierto?, Dios no está involucrado en expresar su voluntad para la vida de esas personas. Dios no está ahí, hermano. Cuando una persona no conoce a Cristo, cuando una persona no ha venido a Cristo, no ha sido salvo, ¿cierto?, no puede pensar o creer que Dios está con él o que la voluntad de Dios está con ellos. Porque Dios, ¿cierto?, tiene que ver con sus hijos, no con si bien Él sustenta la creación, ¿cierto?, somos todos creación de Dios, tanto la naturaleza, todo lo que podemos ver, que cuentan la gloria del Señor, más los seres humanos, nosotros, creación de Dios, pero pasamos a ser hijos de Dios cuando creemos en Cristo. Esa es la diferencia, ¿cierto?, de los cristianos con la gente inconversa o la gente del mundo. Nosotros somos hijos de Dios y los demás son creación de Dios. Dios no guía a aquellos que no lo conocen. Él no guía a aquellos que no lo conocen, hermano. ¿Por qué? Porque ellos no le buscan. O si lo buscan de una forma superficial, ¿cierto?, en la angustia o en el problema. Cuando hay dificultades, ahí se acuerdan de Dios. Pero es un Dios que lo han inventado ellos, hermano. No es el Dios de la Biblia. Entonces Dios no está guiando a estas personas, hermano. Según Romanos capítulo 8, verso 14, dice que aquellos que son guiados por Dios son aquellos que tienen dentro el Espíritu de Dios. Pero aquellos que no conocen a Dios no son guiados por Él. Eso dice Romanos. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque una persona, para ser guiada por Dios, tiene que tener el Espíritu de Dios dentro, el Espíritu Santo, ¿cierto? En la forma que nosotros nos podemos guiar, en la forma de que Dios nos da la revelación de las Escrituras también por medio del Espíritu. Podemos tener a lo mejor un conocimiento superficial de la Biblia o psicológico, intelectual de las Escrituras, pero el estudio profundo es cuando Dios te revela, hermano, por medio de su palabra, cuando Él te da revelación, cuando Él te enseña, cuando Él te corrige. Esa es la diferencia, ¿cierto?, con leer la Biblia a entenderla, a escudriñarla, a buscar la voluntad de Dios en las Escrituras. Esa es la diferencia, hermano, de leer un libro, a meterse en él, a sumergirse, en este caso, la Biblia. Jesús lo describió de esta manera: son multitud de ovejas sin pastor. Porque las ovejas tienen su pastor, ¿cierto?, tienen su guía. Y en este caso es Cristo. A ellos nadie los está guiando. Realmente dependen de sí mismos. Entonces alguien que nunca ha llegado a la salvación depende de sí mismo, hermano. Lo único que Dios ha planeado o lo único que ellos merecen es el juicio eterno. Eso es lo único. Y ellos dependen de sí mismos.
En Juan capítulo 10, verso 4, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ella y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Esta es una característica también del cristiano, hermano. Cuando usted dice seguir a Cristo, usted escucha la voz de Él. Y si la escucha, la obedece, ¿cierto? Las que no son ovejas, a lo mejor escuchan, pero no obedecen. Y es cuando hablamos, ¿cierto?, de obedecer la palabra de Dios. Santiago habla de esto, ¿cierto?, de que debemos ser hacedores de la palabra. Si Dios da una orden, si Dios dice una palabra, si Dios enseña algo, debemos recibirlo y hacerlo. Porque si lo escuchamos, ¿cierto?, y decimos amén, pero no lo hacemos, estamos siendo mentirosos, porque estamos confirmando una ordenanza bíblica del Señor. Y a lo mejor usted no dirá amén a lo que se ha dicho, pero sí salió de acá, ¿cierto?, de la iglesia y quedó pensando en la palabra de Dios y decidió hacer la voluntad del Señor, la palabra. Decidió hacerla. Eso está bien, hermano. Todo esto es espiritual, no es físico, no es de boca, no es de lo que yo veo. Siempre decimos acá, ¿cierto?, caras vemos, cristianos no sabemos. Porque la iglesia muchas veces nos vemos muy espirituales, nos vemos todos lindos, ¿cierto? Todos somos hermanitos. Yo, el pastor, ¿cierto?, me veo lindo aquí arriba. Pero ese dicho es muy cierto, hermano. Cara vemos, pero las personas no sabemos, no las conocemos. Yo no conozco sus debilidades, hermano. Yo no conozco sus defectos. A lo mejor sus virtudes se dan de repente, florecen o se pueden ver en cada uno de nosotros, nuestras virtudes, pero nuestras debilidades muchas veces no, hermano. Nuestras debilidades. Entonces ahí es donde entra la ley del amor. ¿Por qué? Porque debemos amarnos los unos a los otros. Tenemos nuestras diferencias, tenemos nuestros defectos, nuestras virtudes. Usted tiene sus debilidades, hermano. Y yo no lo voy a juzgar por eso. Al contrario, debemos ayudarnos los unos a los otros. No juzgarnos. Porque Cristo nos mandó a eso, a orar los unos para los otros, a ayudarnos los unos a los otros. Y si somos ovejas, escuchamos la voz. Si no somos ovejas, somos cabras. ¿Y cómo le hacen las cabras? Bien, no escucha ninguna. El que hacía la voz de cabra, esa era la cabra. Entonces las ovejas sí escuchan la voz del pastor, hermano. Él guía a los suyos, Cristo guía a los suyos, Él guía a sus ovejas, hermano. Entonces tú ni siquiera puedes involucrarte en ser guiado por Dios sin el paso de la salvación. Sin estar con Cristo, sin involucrarte en Él. Y eso es obvio, ¿cierto? Sin Cristo eres un extraño para Dios. Cuando dice ese, ¿cierto? Señor, yo profeticé en tu nombre, yo eché fuera demonios. Señor, en las campañas que hicimos, miles se salvaron, miles te recibieron. ¿Y el Señor qué le va a decir? No te conozco, no sé quién eres. Pero Señor, yo, el predicador, el gran predicador. Entonces eso tampoco debe apantallarnos mucho a nosotros, hermano. Porque podemos ver a grandes hombres, grandes líderes, grandes pastores, pero yo siempre he dicho que muchos de esos pastores se van a ir con iglesia y todo al infierno. Porque hay muchas personas que están metidas ahí y que conocen la verdad, pero son seguidores de hombres. Seguidores de hombres. Amadores, ¿cierto?, de los hombres, y no de Dios, y no de la palabra, no de las escrituras. Tienen comezón de oír, ¿cierto?, como dice la escritura, pero les gusta oír lo que ellos quieren, no la verdad. Porque la verdad muchas veces duele, incomoda, duele, ¿cierto?, pero es mucho mejor la verdad. Entonces sin Cristo somos extraños, extranjeros, ilegales, ¿cierto? Por ejemplo, por así decirlo, si no estamos con Él. Que está ahí, ¿cierto?, al borde de un reino que no pertenece. Sin Cristo eres un rebelde. Hasta que conoces a Cristo, ni siquiera estás involucrado en el proceso del propósito, de la voluntad que Dios está desarrollando para tu vida. En Marcos 3 Jesús estaba enseñando, ¿cierto?, en una casa a sus discípulos, y le dicen que su madre y sus hermanos llegaron, que es lo que leímos, ¿cierto?, en el versículo al comienzo. Estaba en pie afuera y lo fueron a avisar que lo buscaban.
Te buscan, Señor, tu madre, tus hermanos están fuera. Y él estaba enseñando en este lugar. Le dijeron, tu madre y tus hermanos están afuera buscándote. Él respondió y dijo, ¿quién son mi madre y mis hermanos? Se habrán preguntado los que están ahí, ¿acaso no sabe quiénes son? Como muchas de las afirmaciones de Cristo que los dejaba perplejos a muchos. Y él sabía, ¿cierto? Era una pregunta retórica para poder darles una enseñanza a los que estaban ahí. Pidiendo a aquellos que estaban sentados a su alrededor, él dijo esto, he aquí mi madre y mis hermanos. Los señaló, ¿cierto? Le dijo, aquí está mi madre y mis hermanos. En el versículo 35 les dice, todo el que hace la voluntad de Dios, él es mi hermano y mi hermana y mi madre. Él está diciendo esto, las relaciones terrenales llegan hasta cierto punto. Para estar verdaderamente conectado conmigo debes hacer la voluntad de mi Padre, ¿cierto? No bastaba ser tu discípulo o el seguidor de Cristo, no bastaba que de la multitud ahí todos lo siguieran a Él, no bastaba con eso. ¿Qué tenía que pasar? Tenían que involucrarse con Él. Involucrarse con Él, ¿cierto? En lo espiritual. A lo mejor ellos estaban involucrados con Cristo, pero en la carne lo seguían. Les gustaba cómo predicaba, que predica lindo, que predica bonito. Yo te voy a seguir. Pero no había algo espiritual en muchos de ellos. Entonces debían estar verdaderamente conectados con Él para hacer, ¿cierto?, la voluntad del Padre. ¿Y cuál fue la voluntad del Padre? Él expresó cuando Él dijo esto, este es mi Hijo amado, a Él oíd. ¿A quién debemos oír? Cuando se reveló, ¿cierto?, el Espíritu y descendió sobre Cristo cuando fue bautizado. Este es mi Hijo amado, a Él oíd. En Él me complazco, dice en otra parte de la Escritura. En Él me complazco, a Él escúchenlo. La voluntad del Padre es que creas en el Hijo, la voluntad del Padre es que ames al Hijo. Si alguno no ama al Señor Jesucristo, sea anatema, dice la Biblia. 1 Corintios 16, 22, dice la voluntad de Dios es que entregues tu vida a Cristo, hermano. Esa es la voluntad del Señor, esa es la voluntad de Dios, que lo sigas, que te involucres, cada día más y más, no cada día menos, ¿cierto? Si bien a veces menguamos un poco en la vida espiritual, pero para eso es la iglesia, para eso son los hermanos. Es como venir a recargar fuerzas el día domingo, ¿cierto? O la semana también, yo me acerco al Señor o converso con Él y le digo, Señor, aquí voy a trabajar y le digo, Señor, voy al trabajo, Señor, guárdame, cuídame, quiero volver a casa, Señor, no quiero salir y no volver más, quiero volver a mi hogar, quiero ver a mi familia, Señor. Ayúdame a ser correcto, ayúdame a ser honrado, ayúdame a ser recto en todo lo que yo haga. Y así es como debemos hacer, hermano. Eso es cuando la palabra dice que debemos orar sin cesar, en todo momento. Orar es tener conexión con Dios en todo lugar. Eso es orar. Lo que no quita, ¿cierto?, que tú ores en tu habitación, en lo secreto, como también lo enseña la Escritura. Pero la oración constante es esa, en todo lugar, en todo momento, levantando manos santas al Señor. Entonces debemos involucrarnos, cuando la voluntad de Dios es que nos salvemos, es también que nos involucremos con el Señor. El Evangelio es un mandato, no es una opción. Siempre decimos, bueno, te invito a venir a Cristo. He escuchado muchas veces esa frase, ¿cierto? Te invito a que vengas a Cristo. La Biblia nunca invita a nadie a venir a Cristo. La Biblia manda a la gente a venir a Cristo. Manda, no invita. Les manda, y es el mandato del Padre. Este es mi Hijo amado, a Él oíd, como recién lo vimos. Este es mi Hijo amado, síganlo a Él, crean en Él. Ese es el Evangelio, creer en el Señor Jesucristo. Y serás salvo. Confiesa con tu boca que Jesús es el Señor. Cree en tu corazón que Dios le levantó de los muertos y serás salvo. Todos esos son mandatos. En Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda. ¿Se fijan? A todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Si no diría, ¿cierto? Habiendo pasado por alto los tiempos de nuestra ignorancia, ahora invita a todos los hombres que se arrepientan.
Hay una gran diferencia, ¿cierto? Porque yo al invitar estoy dando una opción. Te invito. Y tú, ¿cierto? En tu voluntad dices si quieres o no quieres. Si voy o no voy. Depende, ¿cierto? Si me conviene. Si me conviene, voy. Si no me conviene, no voy. Y esa es la voluntad que leímos recién, ¿cierto? De hacer o no hacer. Es la voluntad humana cuando yo decido. Pero acá dice Dios habiendo pasado por alto los tiempos de nuestra ignorancia. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Las personas muchas veces llegan a Cristo y se sienten tan culpables, hermano, tan pecadores, tan sucios. Y está bien, es correcto eso. Pero la Escritura dice que Dios pasó por alto los tiempos de nuestra ignorancia. ¿Por qué? Porque ahí no conocíamos al Señor. No sabíamos cuál era la voluntad del Señor, de Dios. Entonces Él pasa por alto todo eso, hermano, toda nuestra vida pasada, y manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es un mandato del Señor. Entonces lo que Jesús está diciendo es que las relaciones temporales o las relaciones externas no significan absolutamente nada. Nada, hermano, nada. Muchas iglesias llenas de gente, de esa, supongamos una iglesia de 1000 personas. ¿Cuántos serán salvos de esos 1000? Porque no todos son salvos. ¿Será la mitad salvo? ¿Será un cuarto, un tercio? No lo sabemos, ¿cierto? Pero sí están ahí, sí están en la iglesia, sí están involucrados a lo mejor en la iglesia, pero no están involucrados espiritualmente. No por tener un puesto en la iglesia tenemos la salvación asegurada, hermano. No por tener un puesto en la iglesia estamos seguros. Me refiero, hermano, a que hay muchas personas que trabajan en las iglesias, hay muchas personas que trabajan en los ministerios que ni siquiera son cristianos. Ni siquiera son cristianos, hermano, pero muestran una fachada de cristiano. A eso me refiero, porque la salvación no se pierde, eso estamos claros, ¿cierto? La salvación es un regalo de parte de nuestro Dios para nosotros. Entonces las relaciones, hermano, externas no significan nada. Si realmente quieres estar relacionado con el Señor, debes hacer la voluntad del Padre. Debes hacer la voluntad del Señor. Debes escuchar a Cristo, debes seguir a Cristo, debes seguir sus enseñanzas. Siempre se recomienda, ¿cierto?, leer el Nuevo Testamento, porque eso va a fortalecer tu vida cristiana, hermano, porque muestra la vida, la pasión de Cristo, cómo Él vivió, sus milagros, cómo Él mostró el amor, cómo Él mostró la ira también se enojó, ¿cierto? Lloró. Él mostró sentimientos también, hermano. ¿Ya? Así que cuando usted se enoje, no piense que es pecado, hermano. Enojarse no es pecado. El pecado es que el enojo te lleve a cometer un pecado, o que el enojo te lleve a cometer una imprudencia. Ese es el pecado. Jesús se enojó, ¿se acuerdan cuando llegó al templo y vio a los cambistas que estaban haciendo comercio en el templo? Él no se enojó porque ellos estuvieran haciendo comercio, hermano. Se enojó porque habían desviado el verdadero sentido de llegar al templo del Señor. Lo habían desviado y lo habían convertido en comercio. Ese era el propósito. O sea, venían las fiestas, ¿cierto?, las festividades, y ellos preparaban sus negocios, y ellos preparaban sus monedas de cambio, ¿cierto?, para los extranjeros, y era un negocio, hermano. Supongamos que ya estamos acá en Chile y vienen de Perú. Entonces, acá en el templo no recibimos soles, recibimos solamente pesos chilenos. Entonces, ¿qué pasa ahí? Usted le da la posibilidad, o yo, ya me voy a poner yo como el que estoy ahí, yo le doy la posibilidad a un cambista. Y le digo, oye, aquí no recibimos soles, no recibimos pesos argentinos, no recibimos dólares, nada. Solamente pesos chilenos. Entonces ahí tienes todo el negocio y todas las ofrendas tienen que ser en pesos chilenos. Y yo te doy ese negocio a ti. Pues. Entonces tú les cambias a los que vienen de afuera, porque obviamente tienen que cambiar para dar su ofrenda. Y ahí tenemos el negocio. Y después tú de esa ganancia tú ofrendas al templo. ¿Se fijan? A eso habían llegado ellos.
Ya no era, ¿cierto?, el motivo de venir a bendecir y a adorar al Señor y que la ofrenda fuera lo que sea, ¿cierto? Porque esa es una ofrenda, algo que nace de mi interior, para agradecer al Señor conforme a como yo he prosperado, como Dios me ha bendecido, yo bendigo a la iglesia. Sino que ya era una imposición. Y eso es lo que a Jesús lo hizo enfurecerse. Enfureció. Lo agarró a todo a latigazos, azotes, para todo. Dio vuelta a las mesas. Se enfureció el Señor. Por eso les digo yo, hermano, que no es pecado cuando tú te enojas. Puedes enojarte, puedes enfurecerte, puedes ponerte colorado así de rabia, pero no puedes pasar el límite de ese enojo o de esa rabia. Que ya es cierto hacer cosas indebidas, como golpear a una persona, golpear una puerta, aunque la puerta no ha hecho nada, ¿cierto? O el gato o el perro que se atravesó por ahí tuvo la mala suerte. Pobre gato, pobre perro. Entonces ese es el pecado, hermano, ¿ya? Así que cuando te enojes, tranquilo. Pero trata de no hacerlo, obviamente. Debemos dominar, ¿cierto?, nuestras pasiones, nuestras malas pasiones. Es una mala pasión enojarse. Pero lo hacemos porque somos seres humanos, hermano. Y necesitamos, ¿cierto? De repente el enojo nos ayuda, ¿cierto?, para soltar esas vibras y nos enojamos. O cuando estamos contentos, estamos felices, nos reímos. Es lo mismo, hermano. La diferencia es que con el enojo puedes cometer pecado. ¿Ya? Entonces, si realmente quieres estar otra vez relacionado con Cristo, debes involucrarte con Él. La voluntad de Dios entonces es que la gente sea salva mediante la fe en Jesucristo. Primera de Juan 2 dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No puede servir a Dios y al sistema. Entonces la voluntad de Dios comienza al afirmar a Cristo como Señor y Salvador. Ese es el primer paso, hermano. Ese es el primer paso para la voluntad del Señor. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Este amar al mundo, ¿cierto?, habla de los sistemas del mundo, de todo, de cómo está el mundo ahora, o de amoldarse al sistema del mundo. Porque en el mundo vemos maldad en todos lados, hermano, corrupción en todos lados, desde los más grandes políticos, ¿cierto?, hasta lo más bajo del comercio, vemos corrupción, vemos gente engañando unos a otros, gente matando a unos a otros, gente inocente que ha muerto, ¿cierto? Estos días veíamos las noticias y da impotencia, hermano, cómo estos tipos balean a cualquier persona, les da lo mismo, por lograr su objetivo, que es yo quiero matar a ese, pero hay 5 adelante y yo mato a los 5 para matar a ese. Entonces es tan injusto, hermano, es tan injusto todo esto, pero son cosas que deben pasar. La maldad en el mundo se va a multiplicar y todos los días vemos esto, hermano. Todos los días vemos cómo la maldad en el mundo se multiplica. Imagínense con este virus que lanzaron al mundo. ¿En qué mente, hermano, cabe esto? ¿En qué cabeza cabe matar a millones de personas? La ambición, la codicia, el dinero. Y ese es el mundo, y eso habla de cierto cuando dice alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque nosotros debemos buscar lo espiritual, lo celestial. Ese debe ser, en primer lugar, lo que nosotros debemos buscar. Estar bien en nuestra vida espiritual, estar bien con Dios, hacer su voluntad. Porque la voluntad de Dios, dice la Escritura, que es buena, es agradable y es perfecta, hermano. Entonces, si no has dado ese paso de involucrarte espiritualmente, ¿cierto?, a fondo con el Señor, ni siquiera estás en la familia de Cristo. No eres mi madre, dice el Señor, no eres mi hermano. No hay ninguna asociación con el Señor, porque debemos involucrarnos, debemos sumergirnos. Eres una oveja sin pastor, no tienes líder, tú dependes de ti mismo y la única voluntad que tiene Dios, ¿cierto?, en ese caso es el infierno. ¿Por qué? Porque todos, absolutamente todos, desde que nacimos, hermano, vamos derechito al infierno. Derechito al infierno. Ese es nuestro camino. Hacemos y vamos al infierno.
entonces debemos involucrarnos con el Señor. Es un paso, ¿cierto?, a seguir de fe. Es un paso de fe, hermano, y es un paso grande. Así que si no te has involucrado al 100% con el Señor o tienes miedo, no hay de qué temer, hermano. No hay de qué temer. A lo único que debemos temerle, como dice la Escritura, es aquel que puede echar en el lago de fuego al malvado, al pecador. A ese debemos temer. Pero a los demás, a los demás no debemos temer, hermanos, ni a la muerte, ni a la enfermedad, ni al problema, absolutamente a nada de eso, porque Dios está con nosotros y Él nos va a ayudar siempre. Siempre va a estar ahí con nosotros. Y si un día morimos, sea mañana, un día, años más, no importa, un día vamos a morir, hermano. Un día debemos morir. Y lo importante es dónde vamos a despertar cuando cerremos nuestros ojos. Eso es lo que realmente importa. ¿Dónde despertaremos? Porque a lo mejor alguno de nosotros va a decir, no, yo voy a despertar en el cielo. Y si despierta en un lugar más calentito, hermano, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿En qué falló? Por eso no debemos tomar esto a la ligera, hermano. Porque es una salvación eterna. Eterna. Es tan corto el tiempo en esta vida, hermano. Una vida temporal tan corta comparado con la eternidad que Dios ofrece. Una eternidad, ¿cierto?, en el Espíritu. Una eternidad junto a Él. Es incomparable, hermano. No tiene comparación. Así que te invito a que medites en esto, ¿cierto? Esta es la primera parte que vamos a ver. Y que podamos meditar en la voluntad del Señor, ¿cierto? En primer lugar es que quiere que nosotros seamos salvos. Nos quiere junto a nosotros y que nos involucremos con su Hijo, con Cristo. Amén. ¿Oramos? Señor, te damos muchas gracias, Padre. Es tan bueno, Dios, es tan bueno estar aquí reunidos. Es tan agradable, Señor, escuchar tu palabra, escuchar, en este caso, cuál es la voluntad que tienes tú para nosotros. Y esa voluntad es que nos involucremos contigo. Tú quieres que todos sean salvos, pero lamentablemente no es así, Señor. No todos serán salvos. Es tu voluntad, Padre, y es buena, es perfecta. Pero la mayoría de las personas te rechazan a ti, Señor. No quieren estar contigo. Quieren tus beneficios, pero no quieren estar contigo. Y te rogamos, mi Señor, por todo aquello, por la gente que ha de conocerte, por la gente que ha de creer en ti, Padre, para que vengan a tu reino, Señor, para que se arrepientan, para que te busquen, para que se involucren contigo, Señor. Gracias, Padre, porque nos llamaste, gracias porque nos tienes aquí en tus caminos. Si hemos fallado, Señor, si es que estamos fallando en algo, ayúdanos, Padre, ayúdanos a perseverar, ayúdanos a seguir adelante, ayúdanos para que el pecado no se enseñoree de nosotros, Señor, sino al contrario, que podamos huir de él, que podamos, Señor, huir del pecado. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, danos la fuerza, danos lo necesario para poder pelear, para poder vencer cada día, Señor, de nuestra vida. No es una lucha fácil, no es un camino fácil, pero tenemos un grande galardón el día de mañana en tu reino, junto a ti, mi Señor. Somos seres espirituales y asimismo tú nos ofreces una salvación eterna en el Espíritu. Tendremos cuerpo glorificado, Señor, como nos dice la Escritura, semejante al de nuestro Señor Jesús, y viviremos contigo para siempre. Qué mejor recompensa, Señor. Qué mejor ese premio para nosotros seguir adelante y pensar cada día en nuestra salvación. Pensar cada día de que, como decía el apóstol, esta leve tribulación momentánea que podamos vivir en este mundo, en esta carne, no es comparada, Señor, con la gloria venidera. No es comparada con la salvación que tú has preparado desde antes de la fundación del mundo para los que te aman. Gracias, mi Señor. Muchas gracias, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos que han llegado al día de hoy. Dale fuerza para continuar. Si alguno está débil, fortalécenos en esta hora, mi Señor. Y ayúdalo, Padre, para continuar, para terminar la carrera, para perseverar, Señor, hasta el fin. Y para el día de mañana estar junto a ti, Dios. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Padre. Amén y amén. Dios les bendiga, hermano.